Pues lo último que miramos, ¿verdad? Fue a Colosenses, y obviamente una de las cosas que hablamos de Colosenses, que el apóstol Pablo, según, ¿verdad?, lo que miramos en la carta, que Epafras era quien estaba como predicador o evangelista, y él estaba encargado de esas tres congregaciones, la congregación de Colosa, la congregación de Hierápolis y la congregación de la Odisea. Según vea lo que leemos en Colosenses, el apóstol Pablo pide que la carta que había sido escrita a ellos se compartiera con la carta de la Odisea, y que ellos compartieran también la carta con ellos. Hubiera un intercambio de cartas. Obviamente no tenemos la de la Odisea como parte del canon del Nuevo Testamento, y esto es mi conclusión, ¿verdad? Creo probablemente por la información, que como eran congregaciones que estaban bajo el mismo evangelista, probablemente la información eran los mismos problemas y la redundancia, ¿verdad? Más que nada, y pues el Señor pues preservó, ¿verdad?, más la de los Colosenses. Una vez que terminamos la de los Colosenses, vamos a hablar ahora sí de Tesalonicenses. Esa fue la última que miramos. Hay dos cartas a la iglesia en Tesalónica. Si Colosas estaba acá abajo, ¿verdad? Aquí está la Odisea. Entonces la conexión de Colosenses o la de Colosa estaba más o menos aquí. La de Hierápolis estaría acá arriba. Esas congregaciones, bueno, eso fue en Asia. Ahora Tesalónica ya no es en Asia Menor, ¿verdad? Que sería esta parte amarilla del mapa, es lo que es conocido como Asia Menor. Ahí están las 7 iglesias de las cuales leemos en el libro de Apocalipsis. Tesalónica ya va a estar acá en la región de Macedonia, ¿verdad? Y esa congregación de Tesalónica, que es esta de aquí, esa vino a ser establecida en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En ese segundo viaje ustedes van a recordar que el apóstol Pablo, ¿verdad?, había venido a la congregación de Listra. Allí en Listra fue donde encontró a Timoteo, y Timoteo tenía buena reputación tanto en Listra como aquí en Iconio, ¿verdad? Esas dos congregaciones daban buen reporte acerca de Timoteo. Pablo miró como algo bueno tomar a Timoteo, y él y Silas junto con Timoteo se vienen. Aquí es donde Pablo estuvo tratando de entrar a la región de Asia, pero la escritura dice que el Espíritu se lo impidió, y finalmente, ¿verdad?, después de ir dándole la vuelta a todo Asia, llegan aquí a la región de Troas, y ahí fue donde Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía: ven y ayúdanos. Allí es donde Lucas se añade, y Lucas se incluye ahora sí como parte del relato, y entendemos que ahí en Troas ya venían Pablo, Silas y Timoteo, y se añade Lucas, ¿verdad?, al grupo. De ahí juntos todos ellos van a zarpar de Troas y van a entrar a la región de Macedonia, que es todo esto amarillo. Y todo esto amarillo, ¿verdad?, la primera congregación que ellos vienen a establecer en la región de Macedonia fue la congregación de Filipos. Y ya estudiamos la carta de los Filipenses, una de las cartas de la prisión, la escribe el apóstol Pablo, una congregación muy querida. Allí en Filipos, los primeros que evangelizaron fue Lidia y toda la casa de Lidia. Y después Pablo, ¿verdad?, surgió un problema, y vienen ellos a ser llevados a la cárcel, él y Silas. Y estando en la cárcel es donde, pues, a la medianoche, Pablo y Silas están cantando, se abren las puertas, el carcelero se iba a matar porque pensó que todos se habían escapado. Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos están aquí. Y pues finalmente le piden a Pablo que se retire, se despide de los hermanos, y después de haber establecido Filipenses, ahí se queda Lucas, ¿verdad? Porque entonces Lucas comienza a dar el relato ahora ya en tercera persona, y él ya no se incluye. Venimos a entender que Lucas se queda ahí en Filipos, y Pablo junto con Silas, y creo que Timoteo también lo acompaña, ellos vienen ahora para la región de Tesalónica. Y después de Tesalónica, entonces pasan para Berea, que es donde leemos: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, es entonces en el segundo viaje misionero donde esta congregación viene a ser establecida, ¿verdad? Y todo esto lo quería nada más para que tengan en perspectiva, ¿verdad?, en qué parte del mundo estamos ahorita. Esto ya es Europa, obviamente, ¿verdad? Si acá esto es lo que es el país actual de Turquía, todo esto, ¿verdad?, todo lo amarillo, todo lo verde, todo lo morado, hasta la región de Capadocia, todo esto viene siendo lo que es el país actual hoy de Turquía.
Ya de aquí para arriba es donde está Yugoslavia, todo eso. Esto ya es la región de la Grecia, está acá abajo. Todo esto es la región ya de Europa. Y ahorita Pablo ya está en el continente europeo, ya no está en el continente de Asia. Y entonces hoy vamos a dar inicio a la carta primera de los Tesalonicenses. Primero que nada, ¿quién la escribió? Obviamente vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Y comienza el apóstol Pablo presentando esta carta diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo. Y ellos, ¿verdad? Entonces están dirigiendo esta carta a todos los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Y por lo tanto entendemos que quien vino a escribir esta carta, pues es el apóstol Pablo. Segundo, ¿dónde fue escrita y más o menos en qué fecha vino a ser escrita? Es probable, ahorita vamos a mirar evidencia interna, es muy probable que esta carta fue escrita desde Corinto, y allí en Corinto, en el año 52, probablemente a finales del año 52 o principios del año 53, es donde esta carta vino a ser escrita. Y si queremos un tiempo aproximado, es probablemente algunos 6 meses después de que la iglesia en Tesalónica había sido había sido establecida. Voy a regresar un poquito al mapa rápidamente, porque recuerden, si entonces vino a ser la segunda congregación que fue establecida en Europa, después de Filipos, obviamente viene Berea, y de Berea, recuerdan, el apóstol Pablo se va para Atenas. De ahí de Atenas él va a mandar a Timoteo, que sea Timoteo quien vaya para Tesalónica. Ya Silas se había quedado atrás, Pablo está solo aquí en Atenas, ¿verdad? Y de Atenas, después de que él predica en Hechos capítulo 17, entonces Pablo ahora sí se viene para Corinto. Es de aquí donde Corinto, donde se escribe esa carta, ¿verdad? Pablo aquí en Atenas mandó a Timoteo que fuera a mirar cómo iban las cosas en Tesalónica, porque en Tesalónica él no duró mucho tiempo. Fue probablemente una de las congregaciones más cortitas, ¿verdad? Predica por 3 días de reposo, y rápidamente los judíos tuvieron celos de que mucha gente estaba juntando a escuchar el evangelio, y comenzaron a levantar a gente ociosa, gente que causó problemas. Los hermanos tienen que sacar de noche a Pablo para que él se vaya de ahí de Tesalónica, y por lo tanto fue muy corta la duración de Pablo ahí en Tesalónica. Entonces en la mente de Pablo, mientras él está trabajando en Berea y mientras él baja para Atenas, o sea, no son viajes que fueron de una semana y a la siguiente semana ya estaba ahí, iba transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Y para cuando Pablo viene a a Atenas, él tiene preocupación por la iglesia en Tesalónica, y es donde manda a Timoteo. Timoteo va para Tesalónica, y Pablo manda llamarle a Silas y a Timoteo, y ellos vienen y lo encuentran no en Atenas, sino en Corinto, se vuelven a unir. Y es entonces cuando Timoteo llega a Corinto, que le trae el reporte de cómo están las cosas en Tesalónica, que el apóstol Pablo escribe esta carta. Tuvo que primero mandar a Timoteo, mirar cómo iban las cosas, qué problemas había, trae el reporte, y ahí es donde se escribe esa carta, y se va a mandar la primera carta a los tesalonicenses. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora sí, como dijimos, un poquito de la historia de la iglesia. Esto fue lo que le estaba explicando ahorita hace un momento, ¿verdad? Esta iglesia vino a ser establecida en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Si van para Hechos, capítulo 17, y miran del versículo 1 al versículo 4, ahí nos mencionan las regiones que les había mostrado, ¿verdad? Entran en Antípolis, a Polonia, y de ahí llegan finalmente a Tesalónica, dice donde había una sinagoga de los judíos. Aquí es donde les digo que es muy corta la adoración de Pablo, porque dice en el versículo 2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, noten, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahí son 3 semanas, ¿verdad? 3 sábados, 1, 2, 3 sábados consecutivos, va y discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, ¿de quién está hablando? ¿Algunos de ellos quiénes? Lili. ¿De los judíos? De los judíos. ¿Recuerdan dónde fue a predicar? A la sinagoga, como era costumbre de él. Por 3 días de reposo le está predicando a los judíos,
Y entonces la respuesta que encontramos que algunos de ellos creyeron y, ¿verdad?, añadidos a ellos, dice también que hubo de los griegos piadosos un gran número y mujeres también. Hubo, cuando dice hay mujeres no pocas, quiere decir que hubo una gran cantidad también de mujeres. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto en los judíos que no creyeron? Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? Pues para que los maten. Querían matar al apóstol Pablo. Y versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. ¿Quién alborotó la ciudad? Los judíos que no creyeron. Y ahí se dan cuenta, vean, si los pone en perspectiva, se pueden dar ustedes cuenta qué tanta influencia tenía el grupo de los judíos que vivían en Tesalónica, al punto de que ellos vienen completamente a armar un alboroto completo en una ciudad. Eso, ¿verdad? A mí me dice, probablemente no serían grandes en número en comparado al resto de la sociedad, pero sin embargo un pequeño número de los que estaban en las sinagogas pudieron alborotar toda una ciudad entera. Tramaron su plan, ¿verdad? Buscaron hombres ociosos, alborotan a las autoridades, inventan cosas, ¿verdad? Y dicen, para estos, ellos dicen que no hay otro rey, sino solamente Jesús. Ellos saben, ¿verdad?, lo que la gente estaba diciendo, pero usaron esto, manipularon la información para trastornar todo el pueblo y ponerlo en contra del apóstol Pablo. Una vez que arman todo esto, ¿verdad?, con las autoridades, con el pueblo, entonces versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y esto yo pienso que les tiene que poner a ustedes en perspectiva que la iglesia del primer siglo realmente sufría. Vamos a pensar aquí, ¿qué tanto sufrió la iglesia en Tesalónica para ser establecida? ¿Cuánto tiempo tiene que estar establecida? Apenas 3 semanas, ¿verdad? Por 3 semanas el apóstol Pablo ha estado predicando. En 3 semanas un buen número ha creído. La iglesia está empezando bien, y luego que vienen en 3 semanas los problemas. Hermanos son llevados a la cárcel, hermanos están sufriendo un alboroto por causa de la iglesia. Yo no me imagino, ¿verdad?, que tanta gente hubiera querido quedarse fiel mirando todo lo que esto vino a causar. Sin embargo, la iglesia en Tesalónica, ahorita van a mirar en la carta la percepción que el apóstol Pablo tenía de ellos. Pero una preocupación que me da, o que miramos, ¿verdad?, es que puesto que el apóstol Pablo solamente tuvo un poco de tiempo ahí, ¿verdad?, 3 sábados consecutivos, ¿qué tanto puedes enseñar en 3 semanas? ¿Qué tanto, ¿verdad?, por más largas que sean las clases, qué tanta enseñanza le puedes impartir a la iglesia? Entonces eso nos tiene que empezar a quedar eso en la mente, porque cuando lleguemos a las cartas, ustedes van a entender qué tipo de problemas estaban lidiando y por qué razón estaban lidiando ellos con problemas. No era que fueran rebeldes, contumaces, sino el hecho de que no hubo un tiempo, ¿verdad?, apropiado, como por ejemplo en Corinto. El apóstol Pablo duró ahí 18 meses, 1 año y medio. Éfeso, ¿verdad?, 3 años de noche y de día, él estuvo en esa congregación. A diferencia de otras congregaciones donde él duró mucho tiempo, esta es una de las que menos tiempo duró, ¿verdad? Pero viene a ser establecida en el segundo viaje misionero. Ya miramos los problemas. Versículo 5, miramos allí en Hechos capítulo 17, versículo 5. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, aquí, ¿verdad?, es donde venimos a mirar nosotros que fue muy corta la duración de Pablo allá en Tesalónica, porque ya en el versículo 5, cuando inmediatamente que salen Jasón y los hermanos de la cárcel, inmediatamente toman a Pablo de noche y lo mandan para Berea, ¿verdad? Eso, hermanos, nos viene a decir también otra cosa: qué tanto peligro corría la vida de Pablo en solamente 3 semanas haber durado en ese lugar, que los hermanos miraron por necesario, y no de día, de noche, sacar a Pablo para que no lo fueran a matar. Hubo también lugares donde lo sacaron colgando de una canasta, ¿verdad?, dice, porque tuvo que, y es lo que el apóstol Pablo menciona, que él había entrado en peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros de todo. Y aquí nos viene a poner en perspectiva, ¿verdad?, que tanto él sufrió. No solamente sufrió Pablo estableciendo la congregación,
pero supieron los hermanos que recibieron el Evangelio. Y otra cosa, aquí se mencionan judíos, pero fueron pocos los judíos que creyeron. La mayoría de los que creyeron eran de los griegos y las mujeres. Entonces tengan eso en perspectiva, que sí hubo judíos que creyeron, pero la mayor parte de la congregación está conformada de gentiles. Y ahorita vamos a aprender, ¿verdad?, la condición de vida de Tesalónica. ¿Qué contiene la carta? Lo que quiero hacer bien simple. Lo primero, si vamos al capítulo 1, ahora sí regresando a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, una de las cosas que vamos a observar ahí, versículo 2, dice el apóstol Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Había dones espirituales en la iglesia en Tesalónica? Basado en lo que acabamos de leer, ¿había dones espirituales? ¿Dónde leíste? Del versículo 2 al versículo 5 leí. Sí. ¿Sí había? ¿Dónde lo lees? En el 5, ¿Qué dice? que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Ahora, y ahí está la clave, ¿verdad? Nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. Y la clave está, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahora, en poder, esa es una frase que el Señor Jesucristo utilizó de la iglesia, que el reino iba a venir con poder y gran gloria. Y el reino vino con poder y vino con el Espíritu Santo. Está hablando de los dones espirituales. Entonces eso implica que aunque Pablo duró un poco tiempo ahí en esa congregación, se hicieron milagros, ¿verdad? Hubo milagros, hubo sanidades, hubo todo esto, pero también eso implica que hubo dones espirituales. Hubo hermanos en Tesalónica que se quedaron ahí con dones espirituales. Entonces, ahorita más adelante vamos a mirar y confirmar, ¿verdad?, que esto es algo que fue correcto. ¿Qué más aprendemos ahí en el capítulo 1? Bueno, el versículo 6, ¿verdad? El apóstol Pablo viene a levantar a la congregación y él dice: y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. ¿De qué tribulación está hablando? De lo que leímos en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Que apenas 3 semanas y están siendo perseguidos. Algunos de los hermanos fueron puestos en la cárcel, se tuvo que pagar fianza, salieron finalmente. Entonces la iglesia recibió el evangelio en medio de gran tribulación. Y luego de ahí el apóstol Pablo, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y pues obviamente habla como la fe de ellos vino a ser divulgada. Entonces en el capítulo 1, ¿qué aprendemos? Que el apóstol Pablo está haciendo una reflexión. Y lo que él está reflexionando, él está recordando la manera como la iglesia vino a ser establecida. Una iglesia que fue establecida en medio de gran tribulación, pero una iglesia que había recibido la palabra de Dios y había recibido dones espirituales. Pero también una iglesia que el apóstol Pablo viene a exaltar como una iglesia ejemplar. Y no ejemplar solamente con los vecinos de ahí de alrededor, sino que en toda la región de Macedonia y en toda la región de Acaya, los hermanos estaban hablando de la fe y del amor que la iglesia en Tesalónica tenía. Pero entonces, hay veces que nosotros no entendemos, ¿verdad?, por qué pasamos por pruebas, por qué pasamos por tribulaciones. Y hay ocasiones que hay que entender que Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestra vida, no por nosotros, sino porque Dios quiere que nosotros seamos bendiciones para otras personas que están alrededor. Fue el caso de Tesalónica. Pero Dios permitió que esa iglesia en su establecimiento pasara por muchas pruebas, pasara por muchas tribulaciones, porque esa iglesia al final de cuentas vino a ser de bendición para los demás. No implica que no tuvo problemas ella misma, pero fue una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Capítulo 2. En el capítulo 2 el apóstol Pablo, una vez que ha reflexionado sobre el establecimiento y el buen ejemplo de esa congregación, ahora él va a reflexionar sobre el ministerio y el trabajo que él había hecho ahí. De hecho, el apóstol Pablo menciona en el capítulo 2 que cuando él estuvo trabajando ahí en esa congregación, él no recibió un salario.
¿verdad?, de esa congregación, sino que, puesto que era una ciudad próspera, Tesalónica, era una ciudad de muy buena posición ante el gobierno romano, económicamente había oportunidades, ¿verdad?, para trabajo, para salir adelante, y como sabemos, el apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos. Esta es una congregación en la cual él hizo eso. Él trabajó, les vino a enseñar a los hermanos un buen ejemplo en cómo trabajar, en cómo ser sacrificados para la obra del Señor, y por lo tanto de ahí en el capítulo 2 es más que nada recordándoles a ellos el buen ejemplo que les dio, un ejemplo de trabajar arduamente, un ejemplo de no ser una carga para los asuntos del Señor, y un ejemplo de estar dispuesto a ayudar a otros con lo mismo que uno está haciendo. Y eso, ¿verdad?, es lo que viene a ser el apóstol Pablo en el capítulo 2. En el capítulo 3, el apóstol Pablo ahora, ¿se acuerdan lo que les mencioné? Que cuando él llegó a Atenas, él mandó a Timoteo que fuera a visitar a la iglesia. Y la razón, ¿verdad?, que Timoteo fue a visitarla era porque Pablo estaba preocupado por ella, y Timoteo no encuentra a Pablo hasta que llega a Corinto. Le trae Timoteo el reporte de lo que había pasado, y es lo que leemos en el versículo 6 del capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice, bueno, es más, de hecho, miren, quiero que vayamos a pasar hay una parte, dice versículo 1, 1 Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Bueno, recuerden, de Atenas mandó a Timoteo. Versículo 6, ahora Timoteo ya regresó, pero no a Atenas, sino que Timoteo regresó y encontró a Pablo en Corinto. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis un cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Ahí, ¿verdad?, es donde el apóstol Pablo, ya ha regresado Timoteo, le trae un reporte cómo están las cosas en Tesalónica. Y en el capítulo 3 viene a ser un resultado, capítulo 4 viene a ser un resultado sobre problemas que Timoteo había mirado en la iglesia en Tesalónica. Recuerden, esto no le está quitando nada, que es una iglesia ejemplar, es una iglesia fiel, es una iglesia que se ha mantenido firme en medio de las pruebas. Sin embargo, sí había problemas en la congregación. Y una de las cosas que menciona allí en el capítulo 4, primeramente, viene a decir en el versículo, ¿dónde está? Versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Entonces ahí, ¿verdad?, está hablando de la inmundicia, recuerden, por causa de la moralidad. Entonces está exhortando a la iglesia a la moralidad, e incluso también habla acerca del matrimonio. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso, ¿verdad?, entonces encontramos que Timoteo, algo en el reporte que viene a traerle al apóstol Pablo, mira como necesario escribir cosas para que la iglesia sea exhortada a vivir una vida limpia, una vida de moralidad de acuerdo al estándar de Dios, pero también a que aprendan a mirar el matrimonio con santidad, con honor, ¿verdad?, como Dios lo había creado. Y finalmente también los exhorta a trabajar. De hecho, ¿verdad?, vamos a mirar versículo, ¿dónde está? Versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estuve leyendo varios comentarios, ¿verdad?, en por qué razones que los hermanos tendrían que ser exhortados a trabajar. No sé si ustedes se pregunten eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque lo encontramos en la primera carta y en la segunda carta, que el apóstol Pablo está hablando de personas que no querían trabajar. Ahora la pregunta, ¿por qué no? ¿Qué serían posibles las razones que hermanos no querían trabajar? Por temor. ¿Cómo? Por temor. ¿Por temor a qué? Su persecución.
temor a persecución. Okay. Buena opción. ¿Por qué otra razón? Pudiera ser que no fueran de ahí, que fueran extranjeros. Que fueran extranjeros. Ok. Bueno. ¿Qué más? Según los comentarios que yo leí, ¿verdad? No tenía que ver porque fueran extranjeros. O no tenía que ver tampoco, ¿qué fue lo que tú dijiste, Lili? Por temor a que... O por la persecución, Sí. ¿verdad? Por temor a la persecución. No, ¿verdad? Recuerden, ¿cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo ahí? 3 semanas. 3 semanas. ¿Qué es el mensaje central de del cristianismo? ¿Sobre qué está basada la fe cristiana? 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4. Pablo habla del Evangelio. ¿Qué es lo que les enseñé? Primeramente que Cristo vino, murió, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó, y luego de ahí comenzó a hablar cómo muchos habían mirado al Señor Jesucristo resucitado. El tema de la resurrección es un tema que es sumamente importante, pero también la segunda venida de Cristo. ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Cada vez que tomamos de la cena del Señor, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Es posible que algunos de estos hermanos malentendieron esa parte y ellos pensaron que esa venida de Jesucristo iba a ser algo inmediato, y por lo tanto ellos pensaron decir, bueno, pues el Señor va a venir inmediatamente, pues no tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque el Señor va a venir pronto, entonces podemos desatender todo lo demás, enfocarnos en vivir una vida piadosa para que cuando venga el Señor nos encuentre trabajando y nos vamos a ir con Él. Muchos de ellos los comenzaron a abandonar, ¿verdad? Este es su trabajo. Por eso dice ahí el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en qué, en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, por eso es probable, ¿verdad?, que por esa razón también muchos de ellos habían dejado de trabajar. Ahora, otro problema que surge tiene que ver con el tema de la resurrección. Y si miran ustedes ahí en el versículo 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es el pensamiento aquí? Que esos hermanos, algunos de los que habían creído el Evangelio, recuerden, ya han pasado como 6 meses que la iglesia vino a ser establecida. En el transcurso de esos 6 meses, algunos hermanos dentro de la iglesia habían muerto. Y recuerden, fue una iglesia que no recibió todo el consejo de Dios en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, algunos de ellos pensaron, bueno, espérate, si el Señor viene, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Porque nosotros estamos vivos, estamos esperando la recompensa y vamos a estar aquí esperando al Señor, pero ¿qué de los hermanos que ya murieron? Y algunos comenzaron a entristecerse pensando, como ellos murieron, probablemente ya no van a alcanzar el mismo premio, ¿verdad?, que nosotros, la misma bendición que nosotros, y por eso Pablo tiene que recordarles, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y ahí Él está hablando, ¿verdad?, que nosotros que estamos vivos no vamos a preceder a los que están muertos, sino que ellos van a resucitar, vamos a ser elevados, ¿verdad?, con ellos en el cielo, y allá vamos a encontrar al Señor Jesucristo. Pero esto viene, ¿verdad?, por razón de una falsa enseñanza, una falsa noción en contra acerca de la resurrección y de la muerte. Y lo último, ¿verdad?, que el apóstol Pablo termina la carta, capítulo 5, los viene a exhortar a que la iglesia venga a reconocer, a darle honra a los hermanos que están trabajando, los hermanos que se enfocan en presidir, ¿verdad?, dirigir a la iglesia. Y eso lo termina, ¿verdad?, lo último, que la iglesia tiene que aprender a reconocer a aquellos hermanos que están trabajando arduamente por ella. Pero obviamente Pablo no lo está diciendo solamente por él, lo está diciendo, ¿verdad?, por aquellos hermanos que allá en esa congregación estaban trabajando arduamente. Pregunta hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Wesley? No pregunta, pero quería hacer un comentario en el 17.3. Nos dice que Pablo como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Además, quiero hacer énfasis en eso porque me ha tocado platicar con gente de denominaciones. Y uno que me acuerdo, creo que era el señor, era adventista, y él me argumentaba que Pablo iba a reunirse a las sinagogas. O sea, él me decía que él iba a adorar en el sábado, según él.
Ajá. Y él decía que el propósito de él reunirse ahí, porque ya estaban los judíos juntos, por lo tanto él podía ir a discutir con ellos lo que era la era cristiano, pues. Ujú. Y me argumentaba eso, entonces me hizo bien a, pues, hacer énfasis a ellos, porque aquí dice muy claro que iba con ellos para discutir con ellos, no para adorar con ellos. Ujú. Así es, el propósito era abrir la discusión para poder persuadirlos de que Jesús era el Cristo. Ese era el propósito, venir a convertirlos de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Sí, buen punto, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual entró. Obviamente algunos fueron convencidos, creyeron, fueron convertidos a la iglesia del Señor, pero los demás que se quedaron de celosos, pues por eso se causaron problemas, ¿verdad? Y aquí encontramos, hermanos, también que los problemas hoy en día no es algo solamente de nosotros en este tiempo. Pablo tuvo muchos problemas, ¿verdad? Por defender la verdad, tuvo muchos problemas estableciendo congregaciones. Entonces no nos debe de sorprender que si estamos haciendo las cosas de acuerdo a como Dios nos enseña, los problemas no deben ser algo que nos caiga de sorpresa. ¿Por qué estamos pasando por esto? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Antes, al contrario, ¿verdad? Eso debería ser una confirmación de que estamos haciendo las cosas que Dios requiere y que por eso hay problemas. Y entonces mirar los problemas no como una fuente de desánimo, sino mirarlos como una fuente de ánimo para antes de echarle más ganas a trabajar. ¿Qué es lo que yo miro de Pablo? Cuando Pablo se convierte, una de las cosas que miro en su conversión, que cuando él comienza a predicar a Cristo, recuerdan, había dos audiencias. Una de ellos, ¿verdad?, se quedan sorprendidos y que dicen, oye, espérate, ¿que no era este el que nos andaba persiguiendo? Y ahora ha venido acá para predicar precisamente aquello lo cual él estaba en contra. Y luego también pues están los cristianos y están los gentiles, perdón, los cristianos y están los judíos, y hay dos regiones diferentes. Y lo que yo observo de Pablo dice, pero Pablo más se esforzaba. Y eso es lo que necesitamos que hacer nosotros. Cuando estamos haciendo las cosas bien y vienen problemas, eso debería ser el impulso que necesitamos para antes de tratar de hacer las cosas y seguir haciendo la buena obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Y eso es lo que miro yo en Pablo, ¿verdad? Que encuentra problemas como los encontró en Filipos, como los encontró en Tesalónica. No dejó que las cárceles, que los azotes, que los peligros de muerte lo desanimaran. Antes de eso fue lo que él lo animó más a seguir trabajando. Aparte de que él le daba todo su enfoque a la predicación, era una persona que andaba desvelado, andaba cansado, andaba trabajando en la iglesia, trabajando para proveer para lo de él, para los que andaban con él. Pablo, ¿verdad?, él dice, yo con mis manos trabajé para proveer para los que andaban conmigo. Y podemos observar entonces, ¿verdad?, que todo esto debe ser un impulso para entregarnos más a la obra del Señor. Y esta es una carta que pues viene a resaltar todo esto, ¿verdad?, especialmente cómo reflexiona a veces lo difícil que es. Y esto no es para todos. Yo les puedo decir, todos los que hemos obedecido al Evangelio, no todos enfrentamos los mismos problemas obedeciendo al Evangelio. Hay aquellos que lo obedecen y pues es probablemente no fácil en el sentido de minimizarlo, ¿verdad? Porque obviamente tienen que pasar problemas de familia que va a criticar, amigos o lo que ustedes quieran, problemas de tentaciones y todo eso. Pero hay problemas que hay personas que obedecer el Evangelio es más difícil. Por ejemplo, piensen ustedes los hermanos en Éfeso. Cuando obedecen el Evangelio, tienen que quemar a aquellos que practicaban la magia, prácticamente la inversión de toda la vida, quemarlo todo porque ahora es basura. Y no lo puedes vender a alguien más para decir, bueno, voy a sacar la inversión que haya puesto, ¿no? Porque sabes bien que eso es malo y no se lo vas a vender a alguien. La opción fue quemarlo. Y ahora tienes que pensar, ese oficio no es bueno para mí, ahí estaba toda mi inversión, ahora lo he perdido todo y tengo que comenzar la vida desde cero. Hubo personas, ¿verdad?, por ejemplo, como los tesalonicenses, que obedecen el Evangelio y 3 semanas las cosas van corriendo bien porque la gente está obedeciendo el Evangelio, un número comienza a enfocarse, pero luego rápido comienzan los problemas. Entonces entiendan que algo que aprendemos también de las epístolas es que no todo el que obedece el Evangelio lo obedece bajo las mismas condiciones. Y hay personas que sufren más obedeciendo el Evangelio y hay personas que les es más fácil comenzar luego obedeciendo el Evangelio. Y eso nos ayuda a apreciar, ¿verdad?, lo que la iglesia en Tesalónica tuvo que sufrir, que no todos la tenemos igual cuando obedecemos el Evangelio. No todos, ¿verdad?, pasamos por la misma circunstancia y por lo tanto nos ayuda a tener un aprecio más grande por ellos. Aprender, ¿verdad?, del apóstol Pablo.
su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio. Mirar hermanos como Timoteo, que también tenía ese deseo de trabajar por la iglesia, pero luego mirar que aunque las cosas marchan bien en muchos lados, siempre va a haber problemas. Y tiene uno que aprender cómo darle la cara a esos problemas, cómo hacer los cambios que sean necesarios, y en ese sentido, ¿verdad?, la iglesia en Tesalónica viene a ser un buen ejemplo también. Segunda de Tesalonicenses, ya no voy a entrar mucho en lo primero, ¿verdad?, ya miramos, fue Pablo quien la escribió. Esta, ¿verdad?, probablemente fue escrita en el año 53, y la primera fue escrita a finales del 52, principios del 53. Recuerden en lo que Timoteo fue para Tesalónica, y luego regresó y da el reporte, y Pablo la escribe y la va a mandar de regreso. La segunda carta probablemente fue escrita casi a finales del 53, mediados o finales, no mucho tiempo después de la primera epístola. Entonces, relativamente algo parecido como lo que encontramos en Corinto, ¿verdad? Escribe la primera, regresa al reporte y escribe la segunda y la envía. Algo más o menos similar pasó aquí en primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Qué más aprendemos? Bueno, ya eso ya lo hemos mirado, se refiere al segundo viaje. Debido a los judíos que no habían creído, la estancia fue corta, y por lo que miramos que Timoteo viene a traer un buen reporte ahora. Se envía la segunda carta, y el capítulo 1 viene a dar un buen reporte. ¿Sabes qué? Lo primero que habíamos traído en la primera carta, que la iglesia era fiel, la iglesia ha ganado buena fama alrededor de Macedonia y de Acaya. Bueno, eso no ha cambiado, el crecimiento sigue, pero la fe continúa, el amor de los hermanos es algo que ha sido constante, los hermanos no han cambiado en eso. Y es bueno, ¿verdad?, que Pablo viene a escuchar eso. Pero luego, ¿verdad?, venimos a entrar en el capítulo 2, y esto nomás tiene 3 capítulos. En el capítulo 2, ahora aquí Pablo tiene que otra vez tratar el tema de la segunda venida de Cristo. Recuerden, en la primera carta, que era el problema, muchos pensaron, bueno, obedecimos el Evangelio, la venida de Jesucristo va a ser rápido, muchos dejaron de trabajar. Y ahora aquí viene otro problema, ¿verdad? Que si vamos a Tesalonicenses, perdón. El segundo de Tesalonicenses, si lo quiero leer, capítulo 2, vamos a leer solamente un par de versículos. Versículo 1 en adelante, probablemente hasta el versículo 3 o 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Versículo 2, pongan atención, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces otra vez siguen perturbando a la iglesia diciéndole, no, la venida del Señor está cerca, pero ahora sí está cerca. Pero ahora aquí el problema es, ¿quién fue el que ocasionó este tipo de pensamiento en la iglesia? Y la clave está en el versículo 2. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? Lo que ya les había enseñado anteriormente en la primera carta y su corta estancia. Y noten la segunda parte, dice, porque ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. 3 fuentes. Ni por espíritu. ¿A qué se refiere ahí? Recuerden que así como había falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, había aquellos que venían por espíritu. Está hablando de alguien que viene con una profecía, con un don espiritual, y ellos dicen, no, yo recibí una revelación de parte del Señor. Y la revelación es que el Señor Jesucristo va a venir probablemente en un tiempo muy corto. Entonces Pablo dice, no se perturben por espíritu. Alguien que venga y les diga, yo recibí una revelación de parte del Señor y esto va a pasar eminentemente. Segundo, ni por palabra. Obviamente había aquellos que venían a predicar y enseñar basados en lo que Pablo había dicho, ya fuera de manera verbal cuando estuvo ahí, o algo que malinterpretaron en la primera carta, y comienzan ellos entonces a tomar eso y a enseñar que la venida era inminente. O la tercera fuente dice, ni por carta como si fuera nuestra. Algo que a veces la iglesia no entiende es que en el primer siglo había cartas circulando. Está en la primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, la carta a los Colosenses, carta a los Filipenses, y ahorita ya hay una primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces los apóstoles, Pedro, Juan, el apóstol Pablo,
están escribiendo cartas y las están enviando a las iglesias. Pero también va a haber falsos apóstoles que van a escribir cartas, o gente que va a falsificar cartas y decir que esta carta venía por mano de Pablo. Y por eso Pablo les tiene que decir, no se conturben tampoco, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, es probable que habían recibido cartas que alguien les había mandado diciendo que esa venía del apóstol Pablo, pero en realidad no venía, porque Pablo dice, no se turben con eso. No piensan que las cartas vinieron de nosotros, y aquí está la verdad. Por eso van a mirar ustedes que en muchas ocasiones cuando Pablo termina la salutación de las cartas, siempre está exaltando a la persona que envía. Y siempre normalmente trata de enviar una persona que la iglesia conocía. Por ejemplo, Timoteo era conocido porque Timoteo estuvo en Tesalónica con Pablo cuando fue establecida. Lucas era conocido, Silas era conocido porque había estado ahí. Silvano era conocido porque Silvano había estado ahí. Entonces Pablo va a tratar de enviar siempre a alguien que es conocido por esa iglesia. ¿Para qué? Para que la persona que trae la carta es alguien de confianza, es alguien que ellos conocen, y les puede decir, esta carta vino de Pablo. Y no puedes tener ninguna duda de que esta carta sí vino del apóstol Pablo, opuesto a otra carta que alguien más te trajo, que te dice que vino de Pablo, vino de algún apóstol. Y aquí nos damos cuenta entonces que sí había falsa información circulando en ese tiempo, ¿verdad? Y una forma de eso eran cartas fraudulentas que sí existían, ¿okay? Y lo último que venimos a aprender aquí, el apóstol Pablo corrige otros errores, ¿verdad?, que resultan de esta falsa enseñanza. Porque recuerden, en la primera carta ya el apóstol Pablo les había dicho, no ocupen en sus negocios, trabajen con sus propias manos. Y como otra vez viene esta falsa enseñanza que viene eminente en la venida otra vez del Señor, otra vez hay aquellos que dijeron, no, pues ¿para qué trabajo? Y otra vez tiene que decirles, trabajen. Al que no se corrija, capítulo 3, versículo 6, el que no ande caminando conforme al patrón, hay que llamarle la atención. Si hay necesidad de disciplinar a alguien, excomulgarlo, háganlo. Y a los que no hagan caso a lo que está en esta carta, versículo 10, versículo 11, tampoco os juntéis con él para que se avergüence. Entonces miramos aquí, ¿verdad? Ya entra en el punto de la disciplina. Y aquí, como ya es la segunda amonestación, ahora sí ya no hay que mandar otra carta. Pablo dice, ya hubo una carta, bueno, hubo predicación cuando yo estuve ahí, ha habido una carta, y ahora sí, si no hay una corrección, ahora sí tiene que venir una acción disciplinaria. Y es lo que debemos entender. Entonces también hay un límite. No todo el tiempo vamos a estar rogando y rogando y rogando, ¿verdad? Llega un momento en el cual ya ha habido una llamada de atención, ya ha habido enseñanza, ya se ha entendido, y cuando se persiste en un cierto pecado, ahora sí es cuando ya abre la puerta para que venga una forma de disciplina. Y es lo que debemos entender en la segunda carta. Y pues ya, básicamente ahí terminan las dos cartas. Vamos a parar aquí porque la primera de Timoteo me va a tomar más tiempo, y segunda de Timoteo. Preguntas en Tesalonicenses, primera y segunda carta. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a parar aquí. Si el Señor lo permite, ya en las siguientes clases vamos a avanzar con primera, segunda de Timoteo, Tito. Creo que sí podemos acabar esas tres, ¿verdad? En una sola clase. Y ya de ahí pues veremos lo demás. Lo único que sí les voy a decir, probablemente ahorita vamos a tomar un break, ¿verdad?, en las clases, porque voy a tener muchos compromisos. Yo ahorita tengo los manuscritos para las conferencias, voy a tener que revisar los libros, tengo que prepararme para las conferencias también aquí con los hermanos en inglés, y voy a tener que comenzar también a escribir los manuscritos para las conferencias.